Bienvenidos muchachos a este inicio del segundo lapso. Hoy vamos a dar inicio al tema número 5 que se refiere a la fotosíntesis y la respiración celular, para luego continuar sobre los diferentes tejidos celulares. Ok muchachos, vamos a dar inicio entonces a lo que es el tema de la fotosíntesis y la respiración celular. Pero antes de eso, nosotros tenemos que, aparte, tener un conocimiento de lo que es el metabolismo, donde decimos que son todas aquellas reacciones químicas que se llevan a cabo o que suceden en los seres vivos. Pero al mismo tiempo hay muchas vías metabólicas en nuestro organismo, en las plantas, pero las más importantes vienen siendo precisamente la fotosíntesis y la respiración celular. Cuando hablamos el término de respiración celular es para diferenciarla de la respiración pulmonar que realiza el ser humano. Entonces tenemos que estar claros que en la fotosíntesis entra dióxido de carbono para liberar oxígeno, mientras que en la respiración celular entra oxígeno y va a salir dióxido de carbono. ¿Qué decimos o qué podemos interpretar como la fotosíntesis? Decimos que la fotosíntesis es un proceso biológico donde se realiza la transformación de la energía luminosa a energía química en forma de ATP. Es un proceso que se lleva a cabo en las plantas superiores que tienen clorofila y que ellas captan esa energía luminosa y se produce o se realiza a partir de dióxido de carbono y agua para sintetizar hidratos de carbono, es decir, la glucosa. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? Muy bien, la fotosíntesis se lleva a cabo a nivel de los cloroplastos. ¿Okay? Los cloroplastos, por supuesto, los vamos a encontrar en las hojas y ellos se encuentran delimitando los pigmentos fotosintéticos. El dióxido de carbono, él penetra por las paredes de los estomas, que son una estructura que se encuentran en las hojas, ¿verdad? Y reciben el nombre de estoma. El dióxido de carbono se difunde a través de las paredes celulares hasta llegar a los cloroplastos, que es donde se encuentra la clorofila. En esta estructura es donde se van a llevar a cabo una serie de reacciones químicas complejas que al final van a terminar con la síntesis de la glucosa. Pero esa glucosa entonces se forma en presencia de luz, dióxido de carbono y el agua. Recuerden que el agua va a penetrar precisamente por las raíces de las plantas. Estas funciones metabólicas, ellas son muy características de todas aquellas plantas que poseen pigmentos, como por ejemplo las algas verdeazules, las bacterias, son las que realizan este tipo de vía metabólica. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito sobre, o hacer una reseña histórica sobre la fotosíntesis. En los años 1577 a 1644, una experiencia de Van Helmont, él trató de explicar cómo se realizaba la fotosíntesis. Su primer experimento precisamente fue que él tomó tierra, las pesó, eran aproximadamente 90 kilos, y las colocó en un matero grande. Luego él tomó una mata de sauce que también la pesó y
le dio un peso aproximado de 220, 230 kilogramos. Luego la cuidó aproximadamente por unos 5 años, suministrándole suficiente agua y anotando sus observaciones. Finalizando este periodo de tiempo, él pesó nuevamente la tierra, ¿verdad? y el árbol. La tierra había variado ligeramente, unos 57 gramos aproximadamente, mientras que la diferencia la observó fue en el árbol, donde pesaba aproximadamente unos 76 kilos y medio. Ahí Giambattista llegó a una conclusión, aunque un poco errónea, en que la planta se había formado exclusivamente por agua. Eso era comprensible, o sea, su conclusión, porque en esa época, cuando se realizó ese tipo de experimentos, se desconocía el efecto de la luz y el dióxido de carbono. Luego, Joseph Prager, eso fue aproximadamente en 1772, demostró que las plantas utilizaban el dióxido de carbono y producían oxígeno, ya que él había observado que las plantas restauraban el aire viciado como consecuencia de la combustión de una vela. Eso fue uno de sus primeras experiencias, porque como pueden observar, él colocaba una vela encendida en un corcho, ¿verdad? Posteriormente se apagaba, claro, por el consumo de lo poco oxígeno que quedaba, pero luego, realizando nuevamente la experiencia, colocó una planta y la encendía nuevamente, pudo observar que la vela no se apagaba, lo que demostró la presencia de oxígeno en el espacio, producto de la presencia de la planta. También lo hizo con los animales, donde había una planta, se producía oxígeno y el ratón, como pueden observar, se mantenía vivo. Al contrario, donde no había oxígeno, al tiempo moría la pobre rata. Posteriormente, Jan Inhouse, él pudo hacer otro tipo de experiencia donde se pudo comprobar la influencia de la luz sobre las plantas. Nicolas Sauce, el experimento que realizó fue que hizo crecer las plantas en recipientes cerrados y las comparó con las otras que crecían al aire libre. O sea, tras cuidadosos experimentos, él demostró que el agua interviene en los procesos fotosintéticos y que la cantidad de oxígeno producida era igual a la cantidad de dióxido de carbono que había en las plantas. Luego, o posteriormente, otros científicos como Van Mayer, Berthelot y otros, ellos aportaron, vamos a decir, nuevas luces o nuevas ideas sobre este proceso, y ahí se pudo establecer la ecuación general de la fotosíntesis, donde se definió que 6 moléculas de dióxido de carbono unidos a 6 moléculas de agua en presencia de la energía, o vamos a decir, de los rayos luminosos de energía solar, en presencia de la clorofila, se daba como producto final la glucosa, y donde se liberaba al medio 6 moléculas de oxígeno. Posteriormente, Blackman, él realizó otro tipo de investigación sobre aquellos factores que influyen en la velocidad de la fotosíntesis, y precisamente uno de los factores, o el primer factor que él estudió, fue la intensidad luminosa, demostrando que un aumento moderado de la intensidad de la luz aumentaba progresivamente la velocidad de la fotosíntesis,
mientras que a intensidades muy altas la fotosíntesis iba a aumentar hasta cierto nivel. Posteriormente, Blackman investigó el efecto de la luz y la temperatura, y de esos resultados obtenidos en esa investigación, él concluyó que la fotosíntesis se realiza, vamos a decir, en dos tipos de reacción. Una es en presencia de la luz y otra que se realiza en la oscuridad. Por eso es que a uno la llamó la fase luminosa y determinó que había otra fase a la cual la llamó la fase oscura de la fotosíntesis. Dentro de esos factores que también influyen en la velocidad de la fotosíntesis, vamos a encontrar los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son aquellos compuestos que tienen clorofila y que absorben la luz, y que ellos, de acuerdo a la forma como participan en la fotosíntesis, se dividen en clorofila A, clorofila B, clorofila C y clorofila D. La clorofila A y la B la vamos a encontrar en las plantas superiores, mientras que la clorofila C y D la vamos a encontrar en plantas inferiores como las algas, y la bacterioclorofila que la vamos a encontrar en las bacterias que también realizan ciertas vías metabólicas. Aquí le estoy colocando una molécula de clorofila, ¿verdad? Ya sabemos que la clorofila es de color verde para que realice el proceso fotosintético, pero también tiene una molécula, un átomo de magnesio, ¿verdad? Y a ese átomo de magnesio van unidos cuatro anillos, ¿verdad? Y a uno de esos anillos hay una larga cadena, ¿ves?, de carbón en sus extremos. Recuerden que la clorofila A y la clorofila B, ellos se encuentran precisamente en los tilacoides del cloroplasto, en la parte interna, vamos a decir, de la célula cloroplasto, y ellos van a conformar a su vez dos fotosistemas compuestos, y estos fotosistemas están compuestos por una molécula de clorofila y una serie de proteínas, y que ellos van a ser los responsables de la transformación de la energía química, de la energía luminosa en energía química. Y a su vez ellos van a formar los fotosistemas 2 y los fotosistemas 1. También vamos a encontrar los pigmentos accesorios, ¿verdad?, que en realidad ellos no participan directamente en la fotosíntesis. O sea, es decir, ellos no traducen o no transforman la energía luminosa en energía química, pero sí son capaces de captar esa energía solar y pueden pasarla a esa información, o esa energía la van a pasar a la clorofila. Estos pigmentos accesorios, ellos son los responsables de dar la coloración a las plantas, ¿verdad? Son los que le dan el color rojo a la rosa, al araguané, y el anaranjado a la zanahoria y otros vegetales. Ahora vamos a lo que son las fases de la fotosíntesis. Podemos ver cómo las fases de la fotosíntesis van, como les dije anteriormente, están conformadas en dos fases. Una viene siendo la fase luminosa o la reacción fotoquímica, ¿verdad? Y otra es la fase oscura o reacción termoquímica, que también recibe el nombre de ciclo de Calvin-Benz. Entonces, lo importante es que ustedes sepan que esta fase se lleva a cabo en los tilacoides, como pueden observar aquí, en los tilacoides del cloroplasto. Pero esta fase va a presentar a su vez dos
sus etapas, que es la fotofosforilación y la fotólisis del agua. Pero también es importante saber que en la energía luminosa nosotros vamos a encontrar fotones, que son pequeñas partículas, unidades de luz, que son los responsables de activar esa clorofila. Como pueden observar aquí, ¿no?, donde nosotros vemos los tilacoides, y los fotones son los que van a activar esa clorofila para que empiece a realizarse las primeras etapas y posteriormente se realice la segunda etapa de la fotosíntesis. Como podemos observar en la fotofosforilación, que se realiza en las plantas superiores, ¿verdad?, donde hay dos tipos de clorofilas, las cuales están distribuidas en lo que le dije anteriormente, en un fotosistema 1 y un fotosistema 2. La clorofila tiene la capacidad de activar o de desubicar los electrones cuando la luz incide sobre esa clorofila, o sea, los excita. Entonces, la luz incide primeramente sobre el fotosistema 2 y hace que se desprenda un electrón, y ese electrón va a viajar por las diferentes proteínas. O sea, ¿cuál es la función de estas proteínas? Precisamente ser transportadores de esos electrones. Luego, esos electrones van a pasar a lo que es el fotosistema 1, liberando energía para producir ATP. Y entonces así es que se va a realizar esta primera fase, durante la cual se va a producir la fotólisis del agua. ¿Y qué es la fotólisis del agua? Bueno, precisamente es una reacción donde hay una descomposición de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno, con la liberación de electrones. O sea, es la disociación de la molécula del agua por el efecto de la luz. Recuerden que el oxígeno no es útil al cloroplasto. Simple y llanamente, como ya no es útil, entonces se libera ese oxígeno al ambiente. Mientras que el hidrógeno, ellos son guardados para la reacción de la fase oscura. Recuerden que, como le dije anteriormente, que la energía liberada por efecto de la luz, ella se almacena en forma de ATP. Recuerden que este ATP es un compuesto rico en energía, y que este se forma por la incorporación de una molécula de fosfato al ADP que se encuentra en los cloroplastos. Podemos decir que el ATP constituye una reserva energética para los seres vivos, y cuando se rompen los enlaces de la molécula de ATP, provoca la liberación de esa energía química, y esa energía química es la que es utilizada para la síntesis de glucosa durante la fotosíntesis. Recuerden que el ATP también se forma por acción de una enzima que es recibe el nombre de ferredoxina. Luego de la fase luminosa pasamos entonces a lo que es la fase oscura o ciclo de Calvin-Benson. Aunque no depende de la luz, ella sucede en el día, ya que esta fase va a depender de los productos que se originaron en la fase luminosa de la fotosíntesis, y esta se lleva a cabo precisamente es en el estroma del cloroplasto. Recuerden que la fase luminosa se lleva en la tilacoide, mientras que la fase oscura se lleva
a cabo en el estroma del cloroplasto. Ahora, ¿cómo se realiza esta fase oscura? Precisamente durante esta fase, 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿no?, se unen con 6 moléculas de agua y van a formar o van a sintetizar 12 moléculas de 3 átomos de carbono, que es el ácido 3-fosfoglicérico. Luego aquí se utiliza una molécula de ATP, la cual libera un ADP y agua, para así posteriormente van a formar dos moléculas de 6 átomos de carbono, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y dar origen a lo que son los compuestos orgánicos, como es la glucosa y otras sustancias más. Van a quedar entonces 10 moléculas de 5 átomos de carbono, que posteriormente van a recibir otras moléculas de dióxido de carbono, para así reiniciar nuevamente el ciclo de Calvin-Benson. Al final podemos ir diciendo que la ecuación de la fotosíntesis son 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua en presencia de luz y clorofila, va a dar una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Entonces, resumiendo el proceso de la fotosíntesis, podemos decir que la fase luminosa o predominio de la fotosíntesis se realiza en los tilacoides, donde hay una transferencia de electrones y se libera el oxígeno, pero también vamos a utilizar dióxido de carbono y agua. Recuerden que el agua va a entrar siempre por las raíces, mientras que en la fase oscura se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, pero también hay una fijación de carbón. Un poco, podemos observar que una vez que la glucosa pasa o agarra la vía de la glucólisis, entonces va a formar 2 moléculas de piruvato, el ácido pirúvico, y las vías que va a tomar es la vía de la fermentación alcohólica y otra vía que es la vía del lactato. Entonces, aquí es cuando nosotros hablamos de la vía de la fermentación alcohólica o de la glucólisis homoláctica, mientras que la respiración aeróbica utiliza la vía inicial, que es la misma etapa o vía de la glucólisis, luego va a otra que es la del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, aunque aquí faltó una vía metabólica, que viene siendo la vía de la formación del acetilcoenzima A. La fórmula de la respiración celular es S6H12O6 más 6 moléculas de oxígeno, para dar posteriormente o formar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y la liberación de energía. Ahora vamos a lo que es la respiración anaeróbica, que es la vía de la glucólisis. En esta etapa se degrada entonces la glucosa a la formación de 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que recibe el nombre de ácido pirúvico. Como ustedes pueden observar, aquí la glucosa, ¿no?, al agarrar o tomar la vía de la glucólisis, entonces ella va a formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Como le dije anteriormente, entonces, para resumir, en la respiración anaeróbica se realiza la vía de la glicólisis, donde la glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico. Posteriormente sigue la vía
de la fermentación alcohólica, donde este ácido pirúvico se separa en una molécula de alcohol etílico y otra molécula de dióxido de carbono. Esta reacción da una ganancia aproximadamente de 2 moléculas de ATP. Por esta vía, la combinación la utilizan mucho cuando se liga el agua y el azúcar para preparar para preparar pan. Entonces se utiliza esta fermentación alcohólica. Si se realiza la glicólisis homoláctica, por esta vía el ácido pirúvico se transforma en ácido láctico y la ganancia viene siendo igual a la de la fermentación alcohólica, donde hay 2 ganancias de ATP. Este proceso de la glicólisis homoláctica la realizan muchas bacterias, en especial las bacterias acidófilas, que son las encargadas de descomponer el azúcar de la leche. Se utiliza también para hacer yogur o todas aquellas preparaciones que tienen un sabor un poco ácido. Aquí hablamos también de lo que es, ya resumiendo, lo que es la fermentación, ¿verdad? Donde podemos hablar de la glucólisis, ¿verdad? Donde hay 2 ganancias de ATP, que se transforma la glucosa en 3 átomos de carbono y se transforma en 2 moléculas de dos átomos, que es el ácido pirúvico, y para formar el alcohol etílico y una molécula de dióxido de carbono, o forma el ácido láctico. Entonces ahí hablamos de una fermentación alcohólica o de la fermentación láctica. Podemos decir que el ácido pirúvico se separa en una molécula de alcohol etílico y otra de dióxido de carbono, y esta vía ambas van a generar la ganancia de 2 moléculas de ATP. Mientras que cuando realizamos se realiza la vía metabólica en la respiración aeróbica, ella se realiza precisamente o se lleva a cabo a nivel de la mitocondria. La primera vía, como le dije anteriormente, es la glucólisis, y esta conduce a la transformación de la glucosa en ácido pirúvico. Ya vista anteriormente que tanto la aeróbica como la anaeróbica comparten la misma vía, ¿verdad? Que es la transformación de la glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico. Y esto tiene como finalidad la formación o la obtención de acetilcoenzima A, que es la primera reacción de la respiración aeróbica, la síntesis o formación de acetilcoenzima A. Luego pasamos a lo que es el ciclo de Krebs. Aquí podemos observar que el acetilcoenzima A se une a un compuesto de 4 átomos de carbono para así formar uno de 6 átomos de carbono, que a su vez o posteriormente va a liberar un dióxido de carbono, un CO2 y un par de hidrógenos que son guardados, quedando una molécula de 5 átomos de carbono, que luego vuelve a liberar otro dióxido de carbono o CO2 con un par de hidrógenos que también son guardados, y se convierte en una molécula de 4 átomos de carbono llamado ácido succínico y posteriormente ácido málico. Para iniciar luego el ciclo nuevamente, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Luego pasamos entonces a lo que es la última vía metabólica, que es la cadena
transportadora de electrones, donde los hidrógenos producidos hasta ahora recorren una serie de proteínas para producir ATP cada vez que esos hidrógenos van pasando por cada una de estas proteínas. En total se van a producir en todo el ciclo de la fase oscura 36 moléculas de ATP. Ellos deben desechar entonces los hidrógenos que ya fueron utilizados, por la cual la célula va a tomar el oxígeno y lo va a unir entonces a los anteriores para formar esas moléculas de agua. Con esto damos por finalizado la actividad del día de hoy del tema 5. Para cualquier duda pueden realizarla por el muro de ayuda o por la mensajería de texto, donde se le aclararán todas esas inquietudes que se les pueden haber presentado en el día de hoy.